Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Federico Herrera, soy tutor de la Cátedra de Biología y los voy a acompañar en esta tutoría. Para esta presentación voy a utilizar imágenes que no son las que vienen en el libro, ¿verdad? Entonces, siempre revisen las del libro o consúltenlas y también consulten el temario, ¿verdad? Que está disponible en la plataforma del curso. En esta tutoría vamos a ver el capítulo 11 del libro de texto, que corresponde al capítulo denominado Patrones de herencia. ¿Verdad? En esa foto ustedes están viendo a Johann Mendel, Gregor Johann Mendel. Él fue austriaco, nació en 1822 y murió en 1884. Se le conoce como el padre de la genética moderna, ¿verdad? Ya que él en ese momento no se conocía lo que era un cromosoma, lo que era el ADN, ¿verdad? Lo que eran alelos. Pero él lo que se le conoce así porque fue el que descubrió cómo se transmiten las características de los padres a los hijos, ¿verdad? Que eso es lo que se conoce como herencia. Entonces él sentó las bases del estudio de la herencia. En esta diapositiva, ¿verdad? Podemos ver el monasterio en donde Mendel vivió, ¿verdad? De hecho, ese fue el jardín en el que él desarrolló su estudio, ¿verdad? Con guisantes, que vamos a ver más adelante, en la ciudad de Brno, en Austria, que fue el lugar hasta donde él vivió hasta su muerte, ¿verdad? En 1884. Ok, entonces ya vimos que la herencia es el proceso mediante el cual los rasgos de los organismos se transmiten a sus descendientes. ¿Verdad? Vean ahora que los genes son secuencias de nucleótidos, ¿verdad? En ubicaciones específicas de un gen. Los genes se denominan también unidades de la herencia. Y los genes, entonces, van a estar formando los cromosomas. En otras palabras, los cromosomas están formados por genes, ¿ok? Y esos genes a su vez están formados por nucleótidos, ¿verdad? Que pueden ir desde cientos hasta miles de ellos. Ahora bien, los alelos son las versiones alternativas o variantes de un gen dado, ¿verdad? Vean, en este caso, aquí tenemos que ambos alelos son iguales, ¿verdad? En esos también, y en estos serían diferentes, ¿verdad? Aquí, estos de abajo. En el caso de los organismos diploides, ¿verdad? Como nosotros, por ejemplo, tenemos 23 pares de cromosomas homólogos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que uno de ellos, ¿verdad? Cada uno de ese par va a ser del padre y el otro de la madre. Esto sucede cuando se da la fusión entre un óvulo de la madre y un espermatozoide del padre. Entonces, al fusionarse, ya se forma un organismo diploide, o sea, con los 46 cromosomas completos, o sea, los 23 pares de cromosomas. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que en el primer caso, ¿verdad? En este de aquí, ambos cromosomas llevan el mismo alelo del gen en ese locus, o sea, en esa ubicación de esos cromosomas. Y el organismo es homocigoto para ese locus. En el segundo pasa lo mismo, ¿verdad? También tiene otro gen para el cual el organismo es homocigoto. Si ustedes ven el tercero, este de acá,
cada cromosoma, ¿verdad? Homólogo, lleva un alelo diferente, ¿verdad? Una versión alternativa de ese gen. Entonces, el organismo sería heterocigoto para ese gen. Ok, entonces ya hablamos de los alelos, ¿verdad? Que son versiones de un gen en un locus dado. Entonces, vamos a ver cómo surgen esos alelos. Los alelos surgen inicialmente, o todos los alelos surgieron como mutaciones. Y las mutaciones son cambios en la secuencia de nucleótidos en el ADN de un gen. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que vimos que los genes están formados por largas cadenas de nucleótidos, ¿verdad? Que van desde cientos a miles de ellos y codifican para una proteína? Ok, entonces vamos a ver aquí a la derecha. Imagínense que tenemos aquí el ADN, dice ADN una cadena, ok, es normal. La cadena normal va a codificar una proteína, imagínense ustedes, que genera un pelo de esta forma. Ahora bien, como vimos que las mutaciones son cambios en la secuencia de nucleótidos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que por una mutación, que después lo verán, que puede ser por radiación ultravioleta, por el humo del cigarro, rayos X, errores a la hora de que el ADN se replica, o en otras palabras se duplica, digamos cuando una célula se divide, tiene que duplicar su ADN para que cada una de las células hijas reciba la misma cantidad, cantidad de material genético, ¿verdad? Antes de dividirse tiene que duplicarse para que a cada una le toque la misma cantidad. Entonces pueden haber errores ahí, ¿verdad? Entonces imagínense que en este caso, vean que lo que sucedió fue que hubo el cambio en una base nitrogenada individual, o sea, se cambió de la A una C. Entonces, eso digamos que el pelo queda igual, ¿verdad? No genera ningún cambio, ¿verdad? La proteína casi no cambió. Pero imagínense que un error sea que más bien se incluyen, o sea, se adicionan dos bases nitrogenadas extra. Entonces eso va a cambiar la secuencia de nucleótidos y por ende va a cambiar la forma de la proteína un poco más. Entonces imagínense que más bien ahora el pelo es así, ¿verdad? También puede suceder lo opuesto, que más bien la A que estaba aquí, ¿verdad? Se suprima. Entonces imagínense que ahora eso cambia la secuencia y lo van a ver después más adelante. Entonces va a cambiar los aminoácidos, la secuencia de aminoácidos que forman esa proteína que les hablaba. Entonces imagínense que ahora que el pelo queda así, ¿verdad? Entonces ustedes ven, tenemos pelo colochito, pelo más colocho y pelo más lacio. ¿Ok? Entonces ustedes ven una población normal, van a ver que hay personas con el pelo muy colocho, el pelo más liso, el lacio, el pelo intermedio, hay personas con ojos verdes, ojos negros, ojos café, ojos de otros colores, ¿verdad? Entonces todos esos son alelos que inicialmente surgieron como una mutación. Lo que pasa es que se fijaron en la población, ¿verdad? El hecho de que yo diga una mutación no es siempre negativo y eso lo vamos a ver mucho más adelante en otras tutorías. ¿Ok? Entonces las mutaciones son la fuente de alelos. ¿Ok? Ok, entonces vamos a repasar un poquito lo que ya vimos. Vimos que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas homólogos, ¿verdad? Entonces vamos a aportar dos alelos para cada gen, uno en cada cromosoma homólogo, ¿verdad? Uno que es del padre y el otro que sería de la madre. Ahora bien, en el caso de que tengamos dos alelos iguales, ¿verdad? Para el mismo locus, como en este caso, entonces, o para el caso de abajo, se dice que el organismo es homocigoto para ese locus.
En el caso de que los alelos sean diferentes, ¿verdad? Como este de aquí, entonces se dice que el organismo es heterocigoto para ese locus, ¿verdad? En donde uno es dominante y el otro sería recesivo. El dominante siempre se escribe con una letra mayúscula, ¿verdad? En este caso una A mayúscula, y el recesivo en letra minúscula, ¿verdad? Si ustedes pueden diferenciar si es dominante o recesivo. En el caso de los homocigotos también, ¿verdad? Hay homocigotos que son alelos que son dominantes, que sería A mayúscula, ¿verdad? Y también hay homocigotos que son recesivos, que se representan con A minúsculas. Ok, ahora vamos a ver algunos conceptos importantes como el fenotipo y el genotipo. El fenotipo son todos aquellos rasgos observables de un organismo, ¿verdad? Que puede, o medibles. Por ejemplo, que en este caso podría ser el color de la flor, ¿verdad? Ese color azul, ¿verdad? También podría ser el tamaño de los pétalos, por ejemplo, el largo de los estambres, y, ¿verdad? Todas aquellas características que podemos ver, que podemos medir, incluso el comportamiento es un fenotipo, ¿verdad? Es un rasgo que se puede observar también. Ok, y el genotipo es la combinación de alelos de un organismo, ¿verdad? Entonces, es la combinación de alelos. En este caso, esta flor azul va a tener dos alelos dominantes, ¿verdad? Entonces va a ser homocigota dominante. Ese sería el genotipo de esa flor. En este caso vemos que esta flor blanca tiene dos alelos recesivos. Entonces sería homocigota recesiva. Y su color es el blanco, ¿verdad? Vean en este caso que tenemos una flor azul también, que sería heterocigota, ¿verdad? Porque vean que tiene un alelo dominante, que es el alelo azul, ¿verdad? Que le da el color a la flor azul, y un alelo recesivo que le da el color blanco a la flor. Lo que pasa es que el alelo dominante, valga la redundancia, domina sobre el alelo recesivo. Entonces el alelo del recesivo o del que le da el color blanco queda enmascarado por ese alelo dominante. Entonces, vamos a ver otros conceptos como raza pura e híbridos. Cuando se habla de raza pura, es cuando un organismo toda la descendencia de un organismo es idéntica al progenitor. Es decir, una flor morada, como esta que tenemos aquí, sería de raza pura si todos sus descendientes salen del mismo color que ella, ¿verdad? O esta blanca podría ser también raza pura, siempre y cuando todos los descendientes sean blancos, ¿verdad? Pero en el caso de que sea un heterocigoto, ¿verdad? Como este que vimos acá, estoy marcando, ¿verdad? Ese heterocigoto tiene el potencial, vamos a ver ahora, de generar descendencia azul o descendencia blanca también, cuando se autofecunda. Entonces, en ese caso, se le denomina híbrido. Y vean que hablé de autofecundación. La autofecundación es, en estos casos, las flores son cerraditas. Entonces, llevan las estructuras masculinas, que son los estambres, y la estructura femenina, que es el carpelo, ¿verdad? Y adentro lleva los óvulos, los lleva, pero está todo eso encerrado en un solo pétalo. Entonces, el polen que generan los estambres polinizan los óvulos, ¿verdad? De la flor. Entonces, eso se denomina autofecundación. Entonces, lo que Mendel hizo fue evitar la fecundación, la autofecundación, y lo que hizo fue hacer una fecundación cruzada. O sea, eliminó ese pétalo, ¿verdad? Que encerraba las partes sexuales de la flor, masculina y femenina,
y lo que hizo fue evitar que se autofecundara y lo cruzó un color con el otro, ¿verdad? Cruzó flores blancas con moradas. Eso es lo que se denomina fecundación cruzada. Cruzada es cuando se cruza con diferentes organismos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el cruce monohíbrido, que fue el que Mendel realizó. Ok, entonces lo que Mendel hizo fue agarrar una planta morada, ¿verdad? De guisante, y agarró una planta con flores de guisantes, con flores blancas, le removió este pétalo, ¿verdad? Que cubre las partes sexuales de la flor, e intercambió el polen entre ellas. A eso se le iba a denominar la generación parental, ¿verdad? Que se denomina con una letra P. Entonces, él agarró el polen de la blanca y fecundó la flor morada, ¿verdad? Acuérdense que en el polen viajan los espermatozoides de la flor. O sea, el polen se genera en los estambres, ¿verdad? Y el polen porta los espermatozoides. Entonces agarró el polen de la flor morada y fecundó la flor blanca, ¿verdad? Por medio de la polinización cruzada, como ya se los indiqué. Pero, para su sorpresa, él vio, ¿verdad, Mendel, que todas las plantas que obtuvo fueron moradas. Él se preguntó, ¿de qué pasó con las blancas? ¿Verdad? No obtuvo ninguna, todas eran moradas. A ese grupo o esos descendientes, ¿verdad? Se les denomina primera generación filial, que se representa con una F1, ¿verdad? Entonces, la descendencia de la primera generación filial también se le denomina F1. Vamos a ver entonces qué sucedió, por qué no hubo flores blancas. Entonces, lo que Mendel hizo fue dejar que esos descendientes de la F1, ¿verdad? Ese de ahí, el que él obtuvo, donde eran todas moradas, se autopolinizara, ¿verdad? Que esa misma flor, las partes o el mismo polen que ella generaba fecundara sus propios óvulos, ¿verdad? Entonces, en esta de aquí. Entonces, para la descendencia de la segunda generación filial, denominada también F2, él obtuvo, para su sorpresa, 3/4 de flores púrpuras y 1/4 de flores blancas. Entonces él se dio cuenta que las flores blancas no habían desaparecido, simplemente estaban enmascaradas, ¿verdad? Entonces, para la segunda generación filial, el fenotipo era de 3:1. O sea, de cada 3 flores, de cada 4 flores, 3 eran moradas y una era blanca. En cambio, en la F1, el fenotipo eran todas moradas, ¿se acuerdan? El genotipo, en este caso, sería 1-2-1. Eso lo vamos a ver ahora, pero adelantándoles un poquito, esta de aquí sería homocigota dominante. Estas dos serían heterocigotas, ¿verdad? O híbridos. Y esta sería homocigota recesiva, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver ahora más a detalle lo que ya acabamos de ver. Entonces, repitiendo un poco, o volviendo hacia atrás, lo que Mendel hizo fue cruzar una flor, ¿verdad? Pura, de raza pura, o homocigota dominante, con otra flor de raza pura, pero homocigota recesiva. Entonces, si ustedes ven esta flor de aquí, ¿verdad? Que sería P, sería el color, P mayúscula sería el alelo que codifica para el color morado, y P minúscula el alelo que codifica para el color blanco. Entonces,
tenemos que la flor morada va a ser PP mayúscula y la flor blanca va a ser PP minúsculas. Ahora, esa flor morada, ¿verdad? Dominante, homocigota dominante, solo puede generar espermatozoides y óvulos P mayúsculas, ¿verdad? Mientras que la flor blanca solo puede generar espermatozoides P minúsculas y óvulos P minúsculas, ¿verdad? Ahora bien, si yo cruzo, por ejemplo, un óvulo de P mayúscula con un óvulo, un espermatozoide P mayúscula, ¿verdad? Con un óvulo P minúscula, entonces voy a obtener P mayúscula, P minúscula, ¿verdad? Como sabíamos que esa P mayúscula enmascara al alelo que codifica para el color blanco de la flor, entonces esta flor va a ser morada, ¿verdad? Morada. Bueno, disculpen la letra, no puedo escribir muy bien con este lápiz. Ahora bien, si cruzamos un espermatozoide blanco, ¿verdad? Con un óvulo P mayúscula, entonces me va a generar igual, ¿verdad? P mayúscula, un individuo P mayúscula, P minúscula, o sea, otro heterocigoto. Es decir, que el 100% de la F1 era morada, ¿verdad? Por eso fue que Mendel no encontró ninguna blanca y ahí fue donde se sorprendió y dijo que qué había pasado con las descendencias blancas. Ahora bien, si yo agarro un individuo heterocigoto, ¿verdad? P mayúscula, P minúscula, o sea que es morado, y dejo que se autopolinice, vean que solo estoy repitiendo lo que ya acabamos de ver en las anteriores diapositivas. Entonces, ese individuo solo puede generar, espermatozoides P mayúscula o puede generar espermatozoides P minúscula. Pero también ese individuo puede generar óvulos P minúscula o puede generar óvulos P mayúscula. ¿Verdad? Entonces, esos serían los gametos que los descendientes de la F1 van a generar. Entonces, si yo cruzo un espermatozoide con un óvulo y ambos son P mayúsculas, entonces voy a tener P mayúscula, un individuo P mayúscula, o sea, un individuo morado y homocigoto dominante. Ahora, si cruzo un espermatozoide con un óvulo P minúsculas, entonces voy a obtener un individuo. Voy a hacer este cachito para que vean que es el recesivo. Entonces voy a tener un individuo que va a ser homocigoto recesivo. Pero si cruzo un individuo, un espermatozoide P mayúscula con un óvulo P minúscula, ¿verdad? Entonces voy a tener un individuo P mayúscula y uno P minúscula. Igual pasa si agarro un espermatozoide P minúscula, o sea recesivo, y lo cruzo con un óvulo P mayúscula o dominante. Entonces también voy a tener P mayúscula, P minúscula. Entonces, por eso era que yo les decía que el fenotipo, anteriormente, ¿verdad? Que el fenotipo era 1, 2, 1. 1 porque tenemos un homocigoto dominante morado, ¿verdad? Y tenemos 1, 2, 1, ¿verdad? Entonces este 2 era de heterocigoto y el otro, ese PP minúscula, haría el porcentaje de recesivos, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 1 en el genotipo, pero en el fenotipo estos serían morados. Entonces en el fenotipo la proporción sería 3 a 1, ¿verdad? Que esto es simplemente, les estoy explicando de dónde sale lo que vimos en la diapositiva anterior.
¿verdad? Explicándoselos un poco más a detalle. Aquí tenemos entonces un cuadro de Punnett. Los cuadros de Punnett sirven para predecir los genotipos y los fenotipos en la descendencia. Entonces, es básicamente lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pero lo vamos a ver de esta manera. Nada más que yo lo vi, digamos que desglosado. Vean aquí, en el caso de un heterocigoto, ¿verdad? Vean que es P mayúscula, P minúscula, en donde se da una autofecundación, los gametos que ese individuo, esa flor, puede generar, pueden ser óvulos, ¿verdad? P mayúscula, óvulos, espermatozoides, P mayúscula también, o puede generar espermatozoides y óvulos P minúscula, o sea, recesivos. Entonces, haciendo este cuadro, en donde yo pongo los óvulos de un lado y los espermatozoides del otro, ¿verdad? Me sirve para entonces poder predecir cómo va a ser la descendencia. Entonces vean que aquí tengo dos P mayúsculas, ¿verdad? P por P mayúscula es un individuo homocigoto dominante. Ahora, si cruzo este P mayúscula con este P minúscula, entonces voy a tener un heterocigoto. Pero vean que es morado, ¿verdad? Porque el morado enmascara el alelo que codifica para el color blanco. Eso mismo sucede aquí, en donde tenemos un espermatozoide blanco y lo cruzamos con un óvulo morado o P mayúscula, ¿verdad? Entonces vamos a tener un heterocigoto. Y el último caso, ¿verdad? Sería un espermatozoide que codifica con el alelo que codifica para el color blanco y un óvulo igual. Entonces tendríamos un homocigoto recesivo que sería de color blanco. Entonces aquí era lo mismo, ¿verdad? Tenemos un fenotipo 3:1, ¿verdad? Donde 3 son morados, 1 es blanco, y un genotipo 1, 2, 1, ¿verdad? 1 es homocigoto dominante, 2 son heterocigotos y 1 es homocigoto recesivo, ¿verdad? Ok, entonces nada más recuerden que en el caso de una autopolinización, ¿verdad? O para la F2, la proporción genotípica siempre va a ser 1:2:1 y la proporción fenotípica va a ser 3:1. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio. Vean que me dicen, tengo un ratón blanco, AA, y otro negro, ¿verdad? A mayúscula, que sería el color del pelaje. Ambos homocigotos, o sea, de raza pura. ¿Cuáles serían las proporciones fenotípicas? Vean que solo me preguntan por las fenotípicas. Entonces vamos a ver, tenemos ese ratoncito blanco, que ese ratoncito blanco me puede generar espermatozoides, ¿verdad? Suponiendo que es un macho, ¿verdad? Entonces me puede generar espermatozoides A minúscula o A minúscula también, ¿verdad? Solo puede generar espermatozoides minúsculas. Digo, que codifican con el alelo que codifica para el color blanco de pelo. Mientras que la ratoncita, ¿verdad? Dice otro negro que sería dominante, homocigoto dominante. Esa ratoncita solo puede producir óvulos que portan el alelo A mayúscula, ¿verdad? Porque no tiene otra. Entonces, los óvulos de ella siempre van a aportar ese alelo dominante que codifica para el color negro de pelo. Entonces, si cruzamos ambos ratones, entonces vamos a tener que la descendencia va a ser A por A mayúscula por A minúscula es A mayúscula, sería un heterocigoto, ¿verdad? Aquí sería igual y aquí sería igual también, ¿verdad? Entonces vean que toda la descendencia de ratoncitos de la F1
¿verdad? Va a ser negro, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Entonces el 100%, la proporción fenotípica va a ser del 100% negros. Negros. Disculpen esta letra que me cuesta mucho escribir así. Ahora bien, el 100% también en esta F1, el 100%, si tuviera que decir la proporción genotípica, serían 100% heterocigotos, ¿verdad? Heterocigotos. ¿Ok? Vamos a ver ahora este otro ejemplito que me dice, ¿qué sucedería si cruzo un descendiente de la F1, ¿verdad? Uno de esos ratoncitos que acabamos de ver, de la F1, pasada con un ratón blanco homocigoto? Entonces imagínense que agarramos una cría de esa descendencia. Esa cría tenía esta combinación, ¿verdad? Era heterocigota. Entonces, ese ratoncito heterocigoto puede generar espermatozoides A mayúscula, ¿verdad? Por este de aquí. O puede generar espermatozoides A minúscula. Pero la vamos a cruzar con una ratoncita blanca, que sería AA. Entonces ella solo puede producir óvulo blanco o óvulo blanco también. Entonces solo puede producir óvulos blancos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta combinación. Entonces tenemos A mayúscula, A minúscula. Disculpen la letra de veras. A minúscula por A minúscula. Aquí tenemos otra vez A mayúscula, A minúscula y doble A minúscula. Entonces vean que vamos a tener aquí este grupo va a ser heterocigoto y este grupo va a ser homocigoto recesivo. Entonces ya tenemos la proporción genotípica. 50% son heterocigotos y 50% son homocigotos recesivos. En cuanto a la proporción fenotípica, tenemos que el 50% de los ratones de la F2 son negros y el otro 50% son blancos. ¿Ok? Ahora, un resumen sobre la herencia. Los genes determinan los rasgos, ¿verdad? Ya lo vimos. Cada organismo tiene 2 alelos para cada gen, uno en cada cromosoma homólogo, ¿verdad? Que era uno paterno y uno materno. Cuando hay 2 alelos, uno, el dominante, ¿verdad? 2 alelos diferentes. Cuando hay 2 alelos diferentes, uno, el dominante, enmascara la expresión del otro, que sería recesivo. Ahora, los cromosomas homólogos se separan al azar en la meiosis, ¿verdad? Eso ya lo vieron. Y la distribución de los alelos a los gametos es aleatoria también. Los organismos de raza pura, es decir, los homocigotos, tienen 2 copias del mismo alelo, que pueden ser doble A mayúscula en este caso, ¿verdad? Que serían homocigotos dominantes, o pueden ser doble A minúscula, que serían homocigotos recesivos. Y los híbridos, también denominados heterocigotos, contienen 2 alelos diferentes para ese gen, que en este caso que vimos sería A mayúscula y A minúscula. Con respecto a las leyes de Mendel, hay 3 leyes de Mendel. La primera ley o principio de la uniformidad establece que cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. ¿Se acuerdan que en la F1 eran todas las flores moradas?
O cuando cruzamos los dos ratoncitos en el primer ejemplo, todos eran de color negro. La segunda ley o principio de la segregación establece que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste, ¿verdad? Digamos, los heterocigotos, ¿se acuerdan en la F2 cuando se hace? Si cruzamos dos individuos heterocigotos, ¿verdad? Que imagínense en el caso de las flores, todas eran moradas, ¿verdad? Pero en la descendencia de la F2 vamos a tener que uno de cada cuatro es de color blanco, ¿verdad? Entonces se están manifestando caracteres que los progenitores no manifestaban. Y la tercera ley o principio de la combinación independiente establece que tanto en cruces monohíbridos como dihíbridos, ¿verdad? Los caracteres se transmitían independientemente unos de otros, y esto se debía a que los rasgos se encuentran muchas veces, o la mayoría de las veces, en cromosomas separados. Ok, ahora vamos a ver los tipos de cromosomas. Ya vimos que nosotros, los organismos diploides, ¿verdad? Tenemos 23 pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas homólogos, ¿verdad? En este caso, los primeros 22 pares de cromosomas son cromosomas que se denominan autosomas. Y el último par, o sea, el último par, se denominan cromosomas sexuales. Entonces, vamos a ver que el cromosoma X, ¿verdad? Este de aquí, es muchísimo más grande que este cromosoma Y. Aquí tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, que serían los cromosomas sexuales. En el caso de las mujeres, van a tener dos cromosomas X. En el caso de los varones, vamos a tener un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Ok? El cromosoma X tiene más de 1000 genes, mientras que el cromosoma Y tiene menos de 80. También a los cromosomas autosomas se les conocen como autosómicos, por cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a ver cómo se determina entonces genéticamente el sexo. El sexo es determinado por el espermatozoide, ¿verdad? Porque, véanlo así, una mujer tiene dos cromosomas X, ¿verdad? Entonces, sus óvulos, o los óvulos que una mujer puede producir, son solo óvulos X, ¿verdad? Entonces, una mujer solo puede producir óvulos con el cromosoma X, ya que ella, repito, solo tiene ya que ella tiene dos copias de ese cromosoma. Mientras que el macho o los hombres tienen los cromosomas X y Y, ¿verdad? Entonces los hombres o los machos pueden producir espermatozoides X o espermatozoides Y, ¿verdad? Entonces, si hacemos el cuadrito ¿verdad? De Punnett, vamos a ver que si cruzamos un espermatozoide que porte el cromosoma X con un óvulo X, ¿verdad? Entonces sería XX, sería una mujer. Ahora bien, si cruzamos un espermatozoide Y con un óvulo X, entonces vamos a tener un macho. Entonces, al final de cuentas, el 50% de la descendencia puede ser masculina y el otro 50% va a ser femenina. Ahora, quizás ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa en las familias que tienen 5 hijas? ¿Verdad? Eso sucede, o tienen que pensar que es 50%, pero a nivel poblacional, ¿verdad? Pueden haber otros factores
que desconozcamos que estén ocurriendo en ese caso específico, pero a nivel poblacional es un 50% masculinos la descendencia y un 50% femenino, ¿verdad? Debido a este cruce que acabamos de ver. Ahora vamos a ver cómo se heredan los genes que están ligados a esos cromosomas sexuales. Cuando están ligados se denominan, valga la redundancia, ligados al sexo. Un ejemplo es la ceguera al color rojizo verde, ¿verdad? O el daltonismo. En este caso, el daltonismo se presenta en diferentes niveles, por decirlo así, en un 7% de los hombres y en menos de un 0.5% en las mujeres. Y vamos a ver por qué. Y en realidad, bueno, les adelanto que es porque está ligado a un cromosoma sexual. Entonces vamos a ver este caso. Tenemos que C mayúscula, ¿verdad? C mayúscula, aquí lo podemos ver. C mayúscula es la condición normal. C minúscula es la condición, digamos, enferma, ¿verdad? Entonces tenemos una madre que es heterocigota, ¿verdad? Vean que porta un alelo sano y un alelo enfermo. Entonces ella puede producir óvulos sanos, este de aquí, o puede producir óvulos con ese gen defectuoso. Ahora bien, imagínense ustedes que se reproduce con un señor que tiene más bien un alelo sano, ¿verdad? Entonces ven que es C mayúscula. Y el cromosoma Y, ¿verdad? El cromosoma Y no tiene ese gen. Entonces, el hombre o el padre puede producir espermatozoides con ese alelo normal o produce espermatozoides con el cromosoma Y. No hay más cromosoma X, ¿verdad? No porta ese gen, ese cromosoma Y. Entonces, si hacemos el cruce, vamos a ver aquí que vamos a tener una descendencia femenina, o que sería, ¿verdad? X por X es una descendencia femenina, y ambas portan esa C mayúscula, o sea, la condición normal, o sea, van a ser normales, va a tener una buena visión. Vean que también tenemos X, ¿verdad? Si hacemos esta, tenemos una mujer que tiene la condición normal, el gen normal, y el gen defectuoso. Pero como es heterocigoto, entonces la condición normal enmascara la condición anormal o el alelo normal. ¿Ok? Entonces, vean aquí, ahora ya viene el caso más interesante. Tenemos que una madre, ¿verdad? Un óvulo, vean aquí, tenemos un óvulo sano, ¿verdad? Con la condición normal, se cruza con un espermatozoide que porta el cromosoma Y. Entonces, la descendencia masculina va a tener la visión normal. Pero en el caso de que haya un alelo que es enfermo, ¿verdad? o defectuoso, entonces el macho va a heredarlo. No pasa como en el caso de arriba, de la hembra, en donde el gen normal enmascara la expresión del otro, ¿verdad? En este caso no hay más, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese macho o ese hombre tendría la visión defectuosa, ¿verdad? O sería daltónico en este caso. Bueno, muchachos y muchachas, esto ha sido todo por esta tutoría. Les agradezco muchísimo la atención y espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta, no duden en comunicarse con su profesor o profesora de teoría y con muchísimo gusto estamos para servirles. Que estén muy bien, saludos y hasta luego.